Cuando era niño, más o menos de unos 8 o 9 años, me levantaba muy temprano en la mañana a ayudar a mi padre. Prácticamente era la madrugada, porque debemos preparar cosas para el negocio. Y me acuerdo de estas madrugadas tempranas con mi papá. Y una de las cosas que teníamos que hacer era faenar pollos. Nosotros teníamos un negocio de venta de polirrubros, pero una de las cosas que vendíamos era eso. Así que debíamos matarlos, pelarlos, eviscerarlos y prepararlos para que estuvieran frescos para la venta. Ahora, una de las cosas más difíciles cuando tú tienes que preparar un pollo para la venta es la evisceración. Este proceso es el proceso a través del cual tú tienes que meter tu mano en el interior del pollo y quitar todas sus menudencias, todos sus órganos internos, su corazoncito, su hígado, etc. ¿Por qué es la tarea más difícil? Porque mi padre me enseñó que si tocabas una cosita que se llamaba hiel y rompías esa bolsita en la vesícula biliar, un pequeño líquido verde se desparramaba por todo el interior del pollo y lo dejaba amargo y no tenía más remedio que tirarlo. ¿Sabes? Así como pasaba con un pollo cuando le rompías su hiel, es la amargura que está derramada en el corazón de muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque la amargura es un fuerte resentimiento que se convierte en el veneno más letal para el alma. Ese veneno contamina todo hasta destruir tu propia vida. Si estás amargado, sabrás de lo que te estoy hablando. Es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en constante desesperación. La Biblia, sabes que habla de la amargura y habla de la raíz de amargura en Hebreos capítulo 12. La amargura es un sentimiento con fuertes ramificaciones en lo espiritual. Sus raíces se incrustan en lo más profundo del corazón de los seres humanos y debido a que su expansión es hacia adentro, ¿sabes cuál es el final? Termina asfixiando a la persona. La amargura es un semillero fértil para Satanás, el cual aprovecha esto ventajosamente. Y sabes que si no se trata la amargura a tiempo en el corazón, va a evolucionar porque va a acumularse, va a crecer, va a fructificar y finalmente contaminará. La amargura viene cuando se ha perdido algo en la vida. ¿Cuántas personas están amargadas porque han perdido su inocencia al sufrir algún tipo de abuso? ¿Cuántas personas están amargadas porque han perdido la ilusión de formar un hogar perfecto? La esperanza de tener completa una carrera y que sea exitosa. Eso se ha esfumado en el tiempo, lo has perdido y tal vez estés amargado o amargada porque hay inconformidad hasta incluso con el mismo Dios, como le sucedió a una mujer que vamos a leer aquí, que resume su vida hablando de la amargura. Una persona amargada es una persona que vive en constante queja, murmuración, maledicencia, enojo, lleva un registro minucioso de todo, pero puntualmente es una persona que está aislada. Quiero mencionar dos consecuencias de la amargura. En primer lugar, que aparta del favor de Dios. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia, es decir, el favor de Dios, la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La persona amargada es una persona que está lejos del favor de Dios porque no lo puede ver. Es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra de Dios y todas cosas buenas que han hecho las personas con esa persona amargada. Pero número dos, otra consecuencia es que la amargura aprisiona y encierra. Hechos 8:23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Diversas prisiones en miles y miles de personas. ¿Sabe a qué se debe? A que están con amargura en su corazón. Se debe a la amargura que tienen acumulada en su alma. La historia que vamos a desarrollar ahora es una de las más dulces de la Biblia, pero ¿sabes cómo empieza? Con amargura.
Tal vez estés pasando uno de esos tiempos en tu misma familia, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, y no sepas cómo salir de este punto al cual has llegado. Quisiera que tengamos en cuenta los elementos que vamos a ver en la historia, que termina con una dulzura preciosa, pero que comienza con amargura. ¿Sabes por qué? Porque Noemí lo dijo. Noemí llegó a decir: no me llamen Noemí sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Fíjate, por favor, que Noemí está resumiendo su vida en los términos de una grande amargura. Y la persona que está amargada finalmente culpa a Dios de todo lo que le está pasando. Ahora, en estas palabras que nosotros vemos aquí, con las cuales se está terminando prácticamente el capítulo 1 de Ruth, vemos que hay un viaje. Ella dice que se fue, pero ella también dice que ha vuelto. Entonces quiero ver cuál es el camino que nos lleva hacia la amargura para que nosotros aprendamos a no transitarlo y cuál es la salida de ella. En primer lugar, entonces, vemos que para que no llegues a una situación de amargura en tu familia, debes tomar las decisiones correctas, porque Noemí tomó decisiones erradas. ¿Por qué digo esto? Por lo que dicen los versículos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Cuando lees el versículo que antecede este, con el cual termina el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice allí el texto bíblico que en esos días no había rey en Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cuando Dios no es el rey de la familia, cuando Cristo no está en el seno del hogar, empiezan a gestarse decisiones cerradas. Noemí y Elimelec, su esposo, huyen de sus problemas a causa de ¿qué cosa? De la incredulidad. ¿Y sabes por qué? Porque ellos fueron fieles a Dios hasta el hambre. Ellos prefirieron abandonar Belén, cuyo nombre significa casa de pan, porque Dios estaba disciplinando a su pueblo. Y optan por mudarse a unos 100 kilómetros lejos de allí, a la tierra de Moab. Dios les había dicho que no tuvieran nada que ver con ellos. Sin embargo, Elimelec y su esposa Noemí emprenden un viaje sin Dios. La familia había planeado residir allí temporalmente en Moab, pero encuentran que van por un puñado de trigo y quizá encuentran 10 años de una década realmente perdida. Dios quiere cambiar nuestro corazón. A menudo nos olvidamos eso porque queremos que nuestras circunstancias cambien. Y Noemí y su esposo huyen de sus problemas. Y esa es una decisión errada. Porque muchas veces Dios lo que quiere hacer, siempre lo que Dios quiere hacer es cambiar tu corazón. Ahora, cuando Elimelec da ese paso de incredulidad, lo hace porque era un hombre que se movía por lo sensorial, era un hombre que se movía por la vista, él caminaba por vista y no por fe. Él se había especializado no en lo espiritual, sino en lo físico. Y está bien que un hombre, un padre, un esposo procure atender las necesidades de su esposa y de su familia, pero nunca debe hacerlo a expensas de perder las bendiciones de Dios. Hay un punto en el cual Dios derrama su bendición. Belén es casa de pan y Elimelec, cuyo nombre significa Dios es mi rey, no hace honor a su nombre, porque el reinado de Dios no era una realidad en su vida, porque Elimelec se movía como se movía el resto de la sociedad, una sociedad sin rey, sin Dios como rey de la sociedad, sin Dios como rey del hogar. Y así honra al enemigo y no a Dios. El Señor no era el rey de la vida de Elimelec, porque le dejó Elimelec a Dios completamente afuera de sus decisiones. Una persona que vivía no por fe. Miren, los hebreos acostumbraban a dejar un legado profético cuando a sus hijos le ponían sus nombres. 2 de ellos se llamaban Malón y Kelión.
Dice el verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Malón y Kelión significan enfermizo y agotado. Y así como ellos se sentían, estaban transmitiendo eso a sus propios hijos. Estaban, sin lugar a dudas, tomando decisiones equivocadas. Fue tan equivocado que pronto Moab comenzó a comerse a la familia de Noemí y Elimelech. Mira lo que dice el verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Te das cuenta? Ellos encuentran en Moab un tiempo permanente, de permanente pérdida. Luego de una década perdida, lo único que le quedaba a esta mujer, o lo único que quedaba en esta familia, eran 3 viudas desamparadas, 3 tumbas hebreas en tierra pagana y nada más, porque todo se había esfumado, al punto que, como ella dice en el verso 21, he vuelto nuevamente a Belén con las manos vacías. Ellos habían emprendido un viaje sin Dios, porque sus decisiones estaban erradas. Pero también veamos que la dirección que ella había tomado luego de la tragedia en su familia también estaba errada. Y esto fundamentalmente porque Noemí trata de ocultar sus errores. Mira, cuando quieras que tu familia no viva en amargura, debes despojar la incredulidad de tu hogar y debes despojar de tu hogar también el engaño o la media verdad. ¿Por qué digo esto? Porque Noemí se enteró de que la hambruna había terminado y cuando le llegaron las buenas noticias, decidió regresar a su tierra natal. La decisión de Noemí era la correcta, sin embargo, su motivación no. ¿Por qué? Porque ella estaba interesada en la comida. Ella estaba regresando a su tierra, pero no a su Dios. Mira lo que dice el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hay una dirección que está errada porque ella quiere volver al pan, pero no al Dios que da el pan en Belén, de donde ella 10 años antes se había retirado, un lugar que nunca jamás tendría que ella haber dejado. Pero también hay una dirección equivocada, no solamente porque la motivación de su corazón estaba inclinada hacia otras cosas que no era Dios, fundamentalmente o exclusivamente, sino que también estaba tomando en su consejo una dirección equivocada para sus nueras. Dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Versículo 12, volveos, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo que estaba haciendo Noemí, luego de haberse enterado de que en Belén Dios había empezado a darles pan, era volver allí, pero volver solamente por el pan y no por el Dios que lo daba.
De hecho, también intenta persuadir a sus dos nueras, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, que se queden, e incluso que se queden con sus mismos dioses. Dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Sabes lo que estaba queriendo hacer Noemí? Ella no quería llevar a Orfa y Ruth porque eran la prueba viviente de que ella y su marido habían permitido a sus hijos casarse con mujeres que no eran de la nación del pacto. En otras palabras, Noemí estaba tratando de encubrir su desobediencia. Moab había devorado a esta familia en 10 años. Sus hijos habían contraído matrimonio con mujeres extranjeras moabitas, transgrediendo el decreto de Dios de no emparentar en yugo desigual con pueblos ajenos y extraños. Y tanto Orfa como Ruth, prosélitas del paganismo, son incitadas por Noemí a volver a sus dioses. Ahora, es triste cuando las personas oyen de las bendiciones de Dios, pero nunca pueden experimentar las bendiciones de Dios, porque no están en el lugar donde Dios puede bendecirles, donde Dios quiere bendecirles. Y sin embargo, Moab, a pesar de toda esta gran tragedia de pérdida, no había terminado de apoderarse totalmente del corazón de Noemí, porque hay una de estas dos nueras suyas que toma una decisión distinta. Ruth toma una decisión distinta a Orfa. Y después vamos a ver por qué estamos diciendo esto. Ahora, otra cosa que lleva a la amargura es tener una disposición errada. Noemí estaba resentida contra Dios. Y aquí hay amargura, hay lágrimas. Vemos una familia lejos de su tierra, lejos de sus afectos, lejos de Dios por la amargura. Y ellas emprenden de nuevo un viaje hacia Belén, casa de pan. Pero mira lo que dice allí la Biblia. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Esto es impactante. Luego de una década perdida, la ciudad queda impactada al ver a una mujer desalineada, desesperada, una mujer deprimida, una mujer realmente fuera de sí, envejecida, totalmente vacía de gozo. Y la ciudad se conmueve ante esto. Y sus palabras, ante las palabras de bienvenida de sus paisanos, son, miren, yo era Noemí, pero eso es parte de mi historia pasada. Ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy en gran amargura. Ahora, dice la Biblia, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. La disposición era errada porque Noemí estaba resentida contra Dios. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Lo que está diciendo Noemí aquí en su resentimiento es este Dios que es todo suficiente, todopoderoso, también ha podido quitar mi gozo. Por eso ella tiene una disposición errada. Si nosotros cerráramos la Biblia aquí, nos encontramos con el camino hacia la amargura. Decisiones erradas, direcciones erradas, motivaciones en el corazón que no son verdaderas, direcciones motivadas por la incredulidad, decisiones motivadas por la incredulidad y finalmente una disposición contra el mismo Dios, movidas por la misma amargura. Ahora, el texto bíblico termina en el verso 22 y dice, así volvió Noemí. Y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es importante porque hay una esperanza para toda familia que ha caído
en el camino de la amargura. Esto se llama resiliencia espiritual. Tal vez estés diciendo ahora, mi familia ahora es lo que quedó de lo que el enemigo se llevó, de lo que yo le permití a mi enemigo que dañara, que robara, que matara y que destruyera en mi familia. Pero yo quiero alentarte, porque Noemí volvió a la casa de pan, al lugar de bendición. Volvió con una mujer llamada Ruth, que no solamente la acompañó a una mujer que también tenía una disposición que no era la correcta, que tenía intenciones de tapar toda la verdad. Ruth se destaca en esta escena, aparece en esta escena como una mujer de fe. ¿Sabes por qué? Porque experimenta la gracia que hay en Cristo Jesús. Yo quiero animarte hoy a que seas como Ruth. Tal vez en tu familia solamente han quedado un puñado de personas de lo que en otro tiempo fue una gran familia. Y sabes que con eso Dios puede hacer una gran historia. La historia de Ruth empieza con la muerte de un esposo, Elimelec, pero terminará con el nacimiento de un bebé. Y aquellas lágrimas al principio se transformarán en un triunfo final. Ese niño que vendrá luego de que Ruth se inserte por gracia en la genealogía del plan de Dios, ese niño nacerá en la misma ciudad de Belén, casa de pan. Ese niño será el pan del cielo. Ese niño será la luz del mundo. Ese niño será llamado Jesús. Mire lo que dice Ruth cuando su suegra Noemí la incitaba a volver atrás, a volver a sus dioses. No me ruegues que te deje, versículo 16, y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth marcó la diferencia. Y quiero alentarte en el nombre del Señor Jesús a que no seas como muchos que son fieles hasta el hambre. Una de las tentaciones más comunes en las personas es abandonar a Dios en medio de las crisis. Eso lo hicieron Elimelec y Noemí. Quiero alentarte a que no seas como muchos que se apartan de la casa de pan, del lugar de bendición. Sé constante, sé perseverante. Quiero animarte a que si no hay rey en tu vida, es así la evidencia de por qué estás amargada, de por qué estás amargado. Necesitas a alguien que ponga dirección y determinación en tu mente espiritual. Estás viviendo en un tiempo de anarquía como en el tiempo en el cual la sociedad vivía, en el tiempo de Elimelec y Noemí, el tiempo de los jueces donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora si Cristo es el rey de tu vida, Cristo Jesús es el Señor de tu familia, todo cambiará. Hoy es el día en que la amargura comienza a ser parte de tu pasado, parte de lo que sucedió en tu familia. Noemí tardó 10 años en dejar una tierra que la llevó a la amargura. Y aún con motivos que no eran del todo correctos, tuvo una nuera que creyó en el Dios de Noemí. Y hoy es el día en que puedas empezar a caminar, a volver a aquella tierra que fluye leche, que fluye miel, que Dios ha prometido, esa tierra que jamás tendrías que haber dejado. Hoy quiero hacer un llamado a cónyuges que han olvidado sus orígenes, que se acostumbraron a la comodidad, que se acostumbraron al placer, que ni bien los azotó la tormenta, tomaron el camino más fácil que fue huir para finalmente encontrarse con un punto de profunda amargura. Esposos que fueron desleales a sus principios, que negaron la providencia de su Dios.
Pasaron tiempos de grandes crisis que los llevaron incluso, como Elimelec y Noemí, a maldecir a sus hijos, como ellos hicieron con sus nombres. Bajo la autoridad de Elimelec, todo fracasó. Las malas decisiones familiares los llevaron a perderse y a perderlo todo. Poco a poco la familia se fue desintegrando. Quedó Noemí solamente con su Dios. Y quedó Noemí con dos nueras. Finalmente una la deja. Ruth se queda. La muerte y la esterilidad fueron la consecuencia de un impulso arrebatado de fuga, lo cual resultó peor que permanecer quietos esperando el tiempo favorable de la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos sabiduría en nuestro hogar? Te quiero preguntar, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Es tu hogar un dulce hogar? ¿Es tu hogar acaso un lugar donde se saborea permanentemente la amargura? Debes identificar cuál es el temor esencial. Y el temor esencial en la familia no debe ser el huir por causa de un factor económico, de un factor circunstancial, sino un factor del corazón en su relación con Dios. Si Él es el Señor de tu hogar, no tienes de qué temer. Cuando aprieten el botón de los miedos, vas a estar confiado. Es evidente que estos padres no supieron amar lo suficientemente a sus hijos como para bendecirlos y marcaron un futuro tenebroso para ellos. La Biblia nos habla en el libro de Salmo, capítulo 37, en un salmo maravilloso, de la siguiente manera. Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Si la amargura está presente en tu hogar, si han transitado por las malas decisiones, por direcciones malas, por determinaciones que no han sido espirituales, este es el momento de poner como Ruth la fe en el único Dios vivo y verdadero, porque Dios puede hacer algo nuevo con lo que haya quedado de tu familia. Algo maravilloso Dios está gestando dentro tuyo si decides tomar por fe el camino de vuelta a la casa de pan, a la casa de bendición. Ruth tenía otros deseos que eran mucho más altos, más sublimes que el pan y un matrimonio. Ella quería volver al Dios de Noemí y ella le dijo, tu Dios será mi Dios. Ahora, esto nos llama profundamente la atención para el descarriado que vive en amargura. Qué triste es vivir así y qué dulce es vivir con Cristo Jesús. Él concederá las peticiones de tu corazón. No seas más como Noemí, que vive en grande amargura. Deja que Jesucristo tome el control de tu familia y todo será mejor. Oremos. Señor, te agradecemos en este tiempo porque tú eres bueno, porque en un tiempo de profunda anarquía en este mundo, donde cada uno hace lo que bien le parece, podemos descansar en nuestra familia, en los principios eternos y claros que tú estableces en tu palabra. Oh Señor, guíanos para que nuestras familias sean libres en el nombre de Jesús de toda amargura, de toda prisión, de estar apartadas de tu favor. Señor, oro por cada mamá que ha quedado sola, por cada papá que ha quedado solo, por los huérfanos, por los abuelos que tal vez estén criando nietos, porque sus hijos ya no están. Que toda la gloria, Señor, sea rendida a ti. Y lo que tenemos como familia lo presentamos a ti, sabiendo de que como hiciste con Noemí y Ruth, tú podrás hacer algo grandioso si volvemos al punto donde tú estás para bendecir. Toda la gloria a tu nombre y la bendición a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.